Buenos días. ¿Cómo van a ser 7 puntos del armónico simple? No te oigo. ¿Cómo van a ser 7 puntos del armónico simple? Si solo dimos 3 ejercicios y uno no entra. ¿Cómo que solo dimos 3 ejercicios y uno no entra? El armónico simple son 3 ejercicios, uno era de memoria. La fuerza, la parte de fuerza no entra. No he mirado los estándares. No he mirado los estándares. ¿Y vale 7 puntos el armónico y 3 solo la composición? Joder. Menudo chollazo. Menudo chollazo. Estándares aparecían varios ejercicios de la cintura. Sí, ya miraré cómo lo evalúo. A ver, ¿qué problema dices? ¿Tienen qué problemas? Si los tengo... A ver, signo positivo sin el movimiento armónico simple, como yo parto desde el origen y me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vale, pues cuando estoy aquí, en este punto, la velocidad puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando estoy yendo y es negativa cuando estoy volviendo. No, depende. A ver, si tú la calculas en función del tiempo, tienes la expresión de la velocidad. La velocidad es igual a 5 por el coseno de tal. Y que pones el tiempo y te sale positivo, es positivo. En cuenta que el coseno puede ser positivo o negativo. Y si tú pones el tiempo y te sale negativa, es negativa. Ahora, si la calculas en función de la posición, ¿cuál es la velocidad a 5 centímetros a la derecha del punto de origen? Entonces, como era a partir de una raíz cuadrada, porque claro, en esa posición puede ser que esté yendo para allá o volviendo. Ahora, en función del tiempo te va a salir el signo, te va a salir. O sea, nada, en función de la posición, como tú en este punto no sabes, solo con la posición, no sabes si va o si viene, entonces, no, la aceleración en función del tiempo también te va a salir el signo, pero es que en función de la posición la aceleración también te sale el signo. Porque la aceleración en todo el tramo que va a la derecha es negativa y en todo el tramo que va a la izquierda es positiva. Entonces ahí te va a salir. Como que lo veo. Espera, que lo tengo aquí. Como si lo viera, ¿ves? ¿Qué estándar dices? ¿El? 691. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple y determina las magnitudes involucradas. No sé, ya se lo ponía algo. No os preocupéis, pero vosotros no os preocupéis por eso. A ver, ¿qué es lo que tienes que saber aquí? Fíjate, determina las magnitudes involucradas en un movimiento armónico simple. No sé, igual se me ocurre mandaros un trabajo de una simulación por ordenador, un movimiento armónico simple que no lo sé. Pero que no os preocupéis, de verdad. No os preocupéis tanto. Bueno, cierro esto. Bueno. Cuando todo el mundo está sentado con un búho, está corriendo. No sé, no he compartido el enlace.
compartido el enlace. A ver. Vamos a poner esto aquí así. Copiar información para unirse. Y la haremos corriendo. Sí, sí. La haremos corriendo. Víctor, Ander y Manuel. Ahora. Este es el de hoy, pues vamos a eliminar el de ayer. Eliminar. Bien, el último día, antes de volver a lo de la estática, cuando estuve aquí en la pizarra, estuve comentando una magnitud física nueva que tiene que ver con la velocidad de un objeto y también con su masa. Hola, Víctor, buenos días. Porque decía que a nadie se nos escapa que no es lo mismo un autobús moviéndose a 20 kilómetros por hora que un patinete moviéndose a 20 kilómetros por hora. Está claro que, aunque la velocidad sea la misma, hay una diferencia clara de masa entre los dos. Y, por ejemplo, si tengo que detener uno o tengo que detener el otro, la fuerza que tengo que ejercer no tiene nada que ver en un caso y en otro. Por tanto, tenemos que de alguna manera incluir la masa y la velocidad y relacionar estas dos magnitudes a su vez con la fuerza. Esa magnitud que relaciona o que vincula masa con velocidad es la magnitud física que se llama momento cinético o también antiguamente se la llamaba más cantidad de movimiento. Sí, lo hemos visto en la pizarra. Cantidad de movimiento, por eso voy a toda velocidad. Se representa con la letra minúscula P, es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, por tanto es tangente a la trayectoria. P es igual a M por V. Es el producto de un escalar por un vector, por tanto es misma dirección y sentido que el vector, pero pues dependiendo de si la masa es mayor o menor que la unidad, será más largo o más corto. Por lo demás, no cambia ni de dirección ni de sentido. Las unidades en el sistema internacional, kilogramo por metro partido por segundo. ¿Vale? Si yo derivo, ya estamos, ¿verdad? Con la puñetera, todavía no habéis visto nada de la derivada, ¿estáis ya con límites por lo menos? Vale. Bueno, pues el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, esto es f' de x, es la derivada, no lo apuntéis, esto es matemática. ¿Es menos o por más? Eso es la derivada. Ya lo veréis y eso es la derivada. Bueno, si yo derivo la cantidad de movimiento derivada de P con respecto al tiempo, es la derivada de M por V con respecto al tiempo. M, como es una constante, puede salir fuera de la derivada y entonces sería masa por derivada de V con respecto al tiempo. ¿Y esto qué es? Esto es la aceleración. Luego, esto es igual a masa por aceleración, o lo que es lo mismo, según la segunda ley de Newton, fuerza. ¿Vale? Es decir, ya relaciono esas tres magnitudes que quería relacionar, masa, velocidad, fuerza, a través de la derivada del momento cinético. ¿Qué ocurre? Todavía no lo sabéis, pero cuando una función, algo, es constante, su derivada es cero. El significado físico de una derivada, que eso, pues evidentemente en matemáticas no lo vais a estudiar,
Pero el significado físico de una derivada en una función es su tasa de variación instantánea. Derivada del espacio con respecto al tiempo, tasa de variación del espacio recorrido con respecto al tiempo. De forma instantánea, es decir, velocidad instantánea. Porque la variación del espacio con el tiempo, ¿qué es? La velocidad. ¿Cuánto espacio recorro en cuánto tiempo? Eso es velocidad. Si lo hago en intervalos, tengo velocidades medias. Si esos intervalos los hago cada vez más pequeñitos, cuando ese intervalo tiende a cero, tengo velocidad instantánea. Eso es la derivada matemáticamente y su significado físico. ¿Vale? Buenos días. Cuando una función como la velocidad o como el espacio recorrido no cambia a lo largo del tiempo, entonces su derivada es cero. Si el espacio, posición con respecto al origen, mi posición a lo largo del tiempo no cambia, ¿cuánto es mi velocidad? Cero. Es decir, si la derivada es cero, si la derivada de una función es cero, eso significa que esa función es constante. Entonces, ¿qué ocurre si la fuerza es cero? Es decir, si en un sistema, un objeto, dos objetos, tres, cuatro, en un sistema físico, la resultante de todas las fuerzas, dime gracias. Hay una en la puerta. Alguien la ha cogido y la ha puesto ahí para que no se cierre. Está pasando en el instituto este año un montón de veces, cosas de estas, y luego pasa alguien por el pasillo y se la lleva a otra aula. Te está pasando que no tienes para sentarte. Yo te dejaría la mía. Bueno, si en un sistema de 1, 2, 3, 4 objetos la resultante de todas las fuerzas es cero, entonces, como consecuencia, tengo que entender que la derivada de P con respecto al tiempo será cero también, y eso implica que P es constante. Esto es lo que se llama el principio de conservación del momento cinético. ¿Quiénes de vosotros veis un programa que hay en National Geographic que se llama Ciencia para Aficionados? ¿No lo habéis visto ninguno? Que explican físicamente por qué se pega un cacharrazo un tío con un monopatín y cosas de esas. Bueno, pues hablan mucho de la conservación del momento. Hablan mucho de la conservación del momento. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un sistema y en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento, es decir, el momento cinético, se conserva, permanece constante. Por ejemplo, dice, bueno, esto lo vamos a poner aquí, lo pongo, que es el principio de conservación del momento cinético. Del momento cinético. Es decir, si fuerza igual 0, entonces momento inicial, bueno, vamos a poner, para iniciar me gusta más poner 0, igual a cantidad de momento final. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, en qué se traduce esto. Un rifle, ¿vale? En el interior del rifle hay una bala. Ahí hay una bala, ¿vale? Tengo la masa del rifle, es de... ¿Cuánto pesa un rifle? Más o menos 1 kilogramo. 1 kilogramo. La masa de la bala, 10 gramos. ¿Vale? Ahora mismo ese es el sistema, mi sistema. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento en este momento? Cantidad de movimiento inicial sería cantidad de movimiento del rifle más la cantidad de movimiento de la bala. Es decir, masa del rifle por velocidad del rifle, voy a ponerlo ya así, más masa de la bala por velocidad de la bala. 0, ¿no? Están quietos los dos.
Masa del rifle por velocidad del rifle igual más masa de la bala por velocidad de la bala, 0. Cantidad de movimiento inicial, 0. Ahora disparo el rifle. Disparo el rifle y la bala sale despedida. Voy a hacer una cosa. Esta ventaja de jugar con esto. Ahora disparo el rifle, la bala que estaba aquí dentro, la voy a borrar de aquí. Ahora, la bala ya no está aquí dentro, ahora la bala sale despedida. Y sale despedida con una velocidad de, pues casi sale a la velocidad del sonido, una bala de un rifle. Vamos a suponer, sí, incluso en algunos rifles a velocidades supersónicas sale la bala. ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿La sabéis? 340 metros por segundo. Vamos a suponer que sale la bala con una velocidad de 300 metros por segundo. Pregunto, ¿qué pasa cuando dispara alguien una escopeta, un rifle, lo que sea? Hay una cosa que se llama retroceso, ¿verdad? Te das para atrás. ¿Por qué? Porque, claro, la bala sale despedida hacia adelante con una velocidad de 300 metros por segundo. Pregunto, ¿cuál es la velocidad del rifle? Entonces, me va a salir una velocidad alta, no os asustéis, porque es que tenía que tener ahí un cazador sujetando el rifle, o sea, habría que sumarle unos 80 kilos, por lo menos, al sistema. Pero bueno, es igual. Para ver un poco cómo funciona esto, me da igual. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de movimiento final? Pues sería igual a la masa del rifle por velocidad del rifle más masa de la bala por velocidad de la bala. Masa del rifle, 1 por velocidad del rifle. Vamos a poner todavía así. Masa de la bala son 10 gramos. Sería 0,01, tengo que ponerlo en kilogramos, por 300. Vale, de acuerdo. ¿Hay alguna fuerza externa? No. Como no hay fuerza externa, el momento cinético se conserva, es decir, el momento cinético inicial es igual al momento cinético final. Por tanto, como P0 igual a P, eso significa que, como esto es un 1, velocidad del rifle más 0,01 por 300 son 30. Bueno, es que aquí ya le he puesto, perdón un segundo. Bueno, espérate. Voy a poner aquí, en vez de poner 300, es que le he quitado el sombrerito a uno y al otro no. Y si se lo quito a los dos. Voy a poner velocidad de la bala. Velocidad de la bala. Y ahora le quito el sombrero a los dos. ¿La bala hacia dónde va? Hacia la derecha. Considero, por tanto, que su velocidad es positiva. Entonces, si le quito el sombrerito, lo que tengo es que P final sería a velocidad del rifle más 0, que no me cabe, más 0,01 por 300. Es decir, velocidad del rifle más 30. Ya sin sombreritos. 0,01 son 30. No, 3. Perdón. Me he puesto más de... Por eso decía, va a salir una velocidad un poco alta. Aquí. 0,01 por 300 son 3, efectivamente. Entonces, como la cantidad de movimiento inicial es 0, aquí digo velocidad del rifle más 3 es igual a 0, por tanto, velocidad del rifle es menos 3 metros por segundo. Me sale negativa, eso significa que el rifle va hacia la izquierda, con una velocidad de 3 metros por segundo. Esto es una aplicación inmediata del principio de conservación del momento cinético. Por ejemplo,
Eso es un cohete. Un cohete, efectivamente. ¿Por qué funciona un cohete? No, yo tengo aquí una cierta cantidad de combustible. Normalmente los cohetes utilizan hidrógeno como combustible, hidrógeno líquido, y lo quemo. Y al quemarlo expulso gases de combustión. Y los expulso a gran velocidad y gran cantidad de gases. Entonces, se cumple como inicialmente el momento cinético del sistema es cero, el cohete está en reposo, pasa lo mismo que aquí. Al final, lo que tengo es que masa del cohete por velocidad del cohete es igual a masa de los gases por velocidad de los gases. Entonces, estoy expulsando gases de combustión por la tobera del motor del cohete a gran velocidad, gran cantidad, porque estoy quemando muchísimo hidrógeno en muy poco tiempo. Fijaos el chorro y la cantidad de humo que echa un cohete cuando despega. Acordaos si habéis visto los despegues del transbordador espacial, etc. ¿Perdona? Sí, bueno, sí. Que sí, que sí. ¿No habéis visto la película Marte? ¿Cómo consigue hacer agua Matt Damon? Quemando hidrógeno. Al principio quemando hidrógeno. O sea, utilizando los motores. Bueno, pues así funciona un cohete. Pero no solo esto, sino, imaginaos, por ejemplo, un billar. Vamos a suponer un billar. ¿Cuánto pesa una bola de billar? Más o menos, ¿no? 300 gramos. Vamos a suponer 300 gramos. Tengo una bola de billar de 300 gramos, que se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. Aquí tengo otra bola de billar, me ha salido más grande, pero es igual, de 300 gramos también, ¿vale? Esta bola se mueve hacia allá, va en dirección de la segunda. Chocan, y después de chocar, resulta que esta primera bola, después del choque, vamos a ver cómo escenificamos esto. Chocan y después del choque, pues resulta que la primera bola sale despedida. No, está en reposo. Un segundo. La primera bola sale despedida con una velocidad 1 inicial, con una velocidad de 1,5 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados hacia abajo con respecto a la horizontal, ¿vale? Este ángulo son 30 grados. Y pregunto, ¿hacia dónde se mueve la segunda? Velocidad y de la segunda, es decir, ¿hacia dónde se mueve la segunda? Es decir, esto es lo que viene a ser una carambola en billar, vamos. Vale, inicialmente, velocidad 2 inicial es 0. La segunda está en reposo. Le doy impulso a la primera, le doy con el taco y impacta la primera bola con la segunda. Y después del choque, esa primera bola sale despedida hacia atrás y rebota con una velocidad de 1,5 metros por segundo. Y pregunto, velocidad de la segunda. Vale, para hacer esto,
Lo que vamos a hacer es, aquí me estoy moviendo, o inicialmente me estoy moviendo en un solo eje, en una sola dimensión, vale, pero es que ahora resulta que esta puñetera se ha desviado después del choque. Por tanto, ya en una sola dimensión no puedo trabajar. Tengo que trabajar en 2 dimensiones. Y lo que voy a hacer es descomponer todo en vertical y horizontal, en X e Y. Y aplicar el principio de conservación independientemente al eje X y al eje Y. ¿Perdón? Que si puedes ponerlo del cohete un momento. Que si puedo ponerlo de... Lo del cohete. Lo del cohete. El chohete, ahí está el chohete. Masa del cohete por velocidad del cohete es igual a masa de los gases por velocidad de los gases. Así funciona un cohete. Los cohetes, por ejemplo, estos que tiran en las ferias y tal, que queman pólvora. Al quemar pólvora, en esa combustión se producen gases, como aumenta la temperatura, aumenta la presión y salen con cierta velocidad una cierta masa de gases. Pero es que además, aquí, hombre, aquí hay que jugar con varios factores, porque la masa del cohete no es constante. Se está quemando combustible. Pero bueno. Vale. Bien. ¿Qué pasa aquí? Venga, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a descomponer, por un lado, eje X y eje Y. Aparte de la tortícolis que te va a dar, porque estás totalmente girada todos los días. Yo no sé si Lucas es el que tiene... Lucas, ¿tú tienes una pantalla o algo ahí? Porque es que, no sé, o debes tener unos apuntes maravillosos porque Lucía estudia de los tuyos. Porque vamos, lo que es mirar hacia acá, absolutamente nada. Bien, insisto, si por ejemplo, la bola, al chocar con la primera hubiera salido despedida hacia atrás, sin cambio de dirección ninguno, podía haber hecho el problema en una sola dimensión y ya está, ningún problema. Cantidad de movimiento inicial igual cantidad de movimiento final. Ya está. Pero como, insisto, esta puñetera ha tenido la mala idea de salir despedida además cambiando de dirección, pues entonces tengo que hacerlo en 2 dimensiones. Voy a empezar con la situación inicial. Voy a ir aquí al inicio. Inicio. Y me voy a ir al eje X. No, eje. Voy a hacer por un lado el eje X y por el otro lado el eje Y. Eje X. Inicial. Sería la cantidad de movimiento inicial P1X inicial más P2X inicial. En este caso, la velocidad de la bola 1 está toda en el eje X, ¿verdad? Con lo cual la componente X es precisamente 3 metros por segundo. Y la bola 2 está en reposo, con lo cual este término es 0. Es decir, esto es M1 por 3, aplicando ya el criterio de signos y todo. M1 por 3, o si queréis, como la masa 1 sé que son 300 gramos, 0,3 por 3. Ya está. 0,3 por 3, 0,9 kilogramos por metro partido por segundo. Esa es la componente X o el momento inicial en el eje X. En el eje Y, inicial sería P1Y inicial más P2Y inicial y en este caso es 0 todo. No hay nada en el eje X en el instante inicial, con lo cual todo esto es 0. Ya tengo los momentos iniciales. Me voy a la situación final. Voy a hacer un poquito mejor este dibujo, aunque solo sea para fastidiarlo, ¿sabes? No. Tengo este que sale despedido con una velocidad. Esta es la velocidad que forma con el eje horizontal
hemos dicho un ángulo de 30 grados, ¿vale? Y la velocidad 1 final es de 1,5 metros por segundo. ¿Qué voy a hacer? Descomponerla en una componente vertical y en otra horizontal. Una en el eje X, otra en el eje Y. Voy a descomponer esta velocidad en dos componentes. Una en el eje X, otra en el eje Y. Esta la voy a poner así. Esta la voy a poner así. Esta es una, esta es la otra. Esto sería V1 y, X final. Y esta sería V1 y final. ¿Cuánto vale cada una? Pues teniendo en cuenta que este ángulo es 30 grados, la X va a ser el coseno de 30 y la Y va a ser el seno de 30. ¿Vale? Me voy al final, me vengo aquí, digo final. Final. Me voy al eje X. Eje X. Sería igual a el 1X final más el 2X final. ¿Cuánto vale el 1X final? Pues sería masa 1 por velocidad 1X final más masa 2 por velocidad 2X final. Si le quito ya los sombreritos, sustituyo los datos, etcétera, 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 la masa 1 es 0,3 y la velocidad 1x final sería velocidad 1 por coseno de 30, es decir, 1,5 por coseno de 30. Y como va hacia la izquierda es negativa. Por tanto, menos 0,3 por 1,5 y por el coseno de 30. Más masa 2, 0,3 por V2X final. V2X final. ¿Lo veis o no? Vale. Este signo negativo significa que va hacia la izquierda. Esto me lo están indicando en el problema. Me voy al eje Y también. Eje Y. Cantidad de movimiento en el eje Y final será la suma de las dos. 1Y final más P2Y final. Madre mía. Sería entonces M1 por velocidad 1Y final más M2 por velocidad 2Y final. Igual. Le quito ya los sombreritos. Masa 1, 0,3. Velocidad 1Y final, 1,5 por seno de 30. Y en este caso también es negativa, porque va hacia abajo. Más 0,3 por velocidad 2y final. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues igualar este al de arriba y este a 0. Y ya está. Y calculo las dos componentes de la velocidad final de la bola 2. Todo eso lo tenéis que hacer cuando vayáis a jugar al billar. Os lleváis una hojita o una calculadora y calculáis exactamente con qué velocidad tenéis que darle a la bola para que tal, no sé qué. Que lo vemos bien, es otra cosa. Pues hay gente que hace todos esos cálculos instintivamente con la cabeza y pues que no veas las villas. Pero bueno. Vale, si sustituimos todo esto, todos estos datos y tal, no sé cuántos, al final esto es igual a 0,3 velocidad 2x final menos 0,3 por 1,5 por el coseno de 30
0,3 por 1,5 por el coseno de 30. 0,3083897,039. Menos 0,39. ¿Vale? Y aquí abajo tendría 0,3 V2 y final menos 0,3 por 1,5 por seno de 30, 0,225 menos 0,225. Pues ya está, lo único que tengo que hacer ahora es igualar. Igualar la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y. Me lo voy a copiar aquí abajo porque esto tengo 0,3 V2X final menos 0,39. 0,3 V2X final menos 0,39. Eso tiene que ser igual a 0,9. 0,9. Y luego, la componente Y tiene que ser 0. Es decir, 0,3 V2Y final menos 0,225 igual a 0. 0,3 V2Y final menos 0,225 tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo la componente X de la bola 2 es 0,9 más 0,39. 0,9 más 0,39 dividido por 0,3. Más 0,39 dividido por 0,3 sale 4,3. 4,3 metros por segundo. V2 y final es igual a 0,225 dividido por 0,3. 0,75. 0,75 metros por segundo, que es la misma que la otra. Porque la otra es 1,5 por el seno de 30, el 0,75. ¿Vale? Es decir, la bola 2 sale despedida con una velocidad que tiene dos componentes. Una componente X positiva, sale hacia la derecha, que mide 4,3. Una componente Y positiva va hacia arriba, que es 0,75. ¿Cuál es entonces la velocidad final de este? Tacatacatá, tacatacatá, tacatá. Raíz cuadrada de 4,3 al cuadrado más 0,75 al cuadrado. A ver cuánto sale. Raíz cuadrada de 4,3 al cuadrado más 0,75 al cuadrado. 4,36. 4,36 metros partido por segundo. ¿Qué ángulo forma? ¿Qué ángulo es este? Arco tangente 0,75 partido por 4,3. Sale 9,89 grados. Esto es lo que se llama un choque inelástico. Choque inelástico. Existen dos tipos de choques, choques elásticos y choques inelásticos. Esto es un choque inelástico.
Perdón. Hay en los choques elásticos, además de conservarse el momento cinético, se conserva también la energía cinética. Son problemas un poco más complicados que no vamos a abordar. Aparte, entre otras cosas, porque todavía no hemos hablado nada de energía cinética. Pero este tipo de ejercicio sí lo podemos abordar, ¿vale? Este es el principio de conservación del momento cinético. Traca, traca, traca. ¿Qué ocurre si aquí, arriba del todo, ¿dónde estoy? ¿Qué ocurre si aquí, en vez de hablar de intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños, infinitamente pequeños, diferencial de tiempo, es decir, en vez de hablar de derivada, hablo de intervalos? Si en vez de hablar de derivada hablo de intervalos, es decir, hablo de valores medios, no de fuerza instantánea, cantidad de movimiento instantánea, sino que hablo de valores medios, entonces podría decir que incremento de P partido por incremento de T es igual a la fuerza. ¿Puedes subir un momento? Vale, si en un principio, en vez de hablar de valores instantáneos, es decir, en vez de hablar de la derivada, que es lo que me ha llevado a ver esta relación, hablo de valores medios, a incremento de P es igual a fuerza por incremento de T. Vale, a esta magnitud de fuerza por tiempo, o sea, ¿pensáis que es lo mismo que yo aplique una fuerza de 5 newtons sobre empujando un coche durante 5 segundos que durante 7 segundos? Bueno, pues a esta magnitud, fuerza por tiempo, a esta magnitud, se lo llama impulso. Impulso. Se mide en newton por segundo. ¿Vale? Y me sirve, por ejemplo, para calcular variaciones de cantidad de movimiento. ¿Vale? Por ejemplo, una raqueta de tenis. Llega una pelota. ¿Cuánto pesa una pelota de tenis? No, hombre, algo más de 10 gramos pesa. A 100. 100 se me hace mucho. 50. No voy a poner ni para ti ni para mí. Una pelota de 50 gramos. Que además viene de un saque de Rafa Nadal. O sea, viene rápida la pelota. ¿A qué velocidad? Venga, a 90 kilómetros por hora. Vamos a poner 96 para que salgan números redondos. 96 kilómetros. 96 kilómetros por hora. No, viene la pelota. Viene la pelota, ha sacado Rafa Nadal y yo estoy esperando aquí acojonado por si llega la pelota. ¿Vale? Y todo esto está grabado además, madre mía. Bueno, llega la pelota de 50 gramos, impacta, pero claro, desde que yo le doy, la pelota está en contacto con la red de la raqueta y yo sigo dando. Entonces, está en contacto con la red de la raqueta una fracción de tiempo. El problema de inventarme los datos es que no sé lo que va a salir. Pero bueno, vamos a suponer que la pelota está en contacto. A ver. Pelota en contacto con la raqueta durante 0,5 segundos, medio segundo, no más. La pelota está en contacto con la raqueta durante 0,5 segundos. La fuerza ejercida
por el tenista es T. Mira, lo voy a hacer un cálculo rápido. A ver. Me incremento de 0,5. Vale, ejerce el tenista una fuerza de 7 newton. ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota después de darle? O sea, llega Rafa Nadal, me hace un saque y me lanza una pelota que viene a 96 kilómetros por hora. Yo devuelvo el saque, resto, ejerciendo una fuerza sobre la raqueta de 7 newton y la raqueta está en contacto con la pelota de tenis que viene durante 0,5 segundos. ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? ¿Vale? Entonces... Uy, si no ya no puedo bajar más. Ya no puedo bajar más. Vaya, desastre. No, pero es muy fácil. Copiamos el problema. Copiar, pegar y a correr. Ah, esto no lo pega. Esto no lo copia y lo pega. No lo copia y lo pega este puñetero. Perdón. Por cierto, os tengo que dar la solución del problema ese de las 2 cajas con las poleas y tal. ¿Lo habéis hecho alguno? ¿Os ha salido alguno? Me tenéis que decir los datos porque no me acuerdo. No, lo digo para haceros y daros la solución a ver si os ha salido. Pero si lo vamos a hacer en Yo quiero copiar esto. No, no lo copia. Bueno, es igual. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo vamos a plantear porque no nos da tiempo a hacer nada, evidentemente. ¿Cómo hacemos esto? La pelota, bueno, voy a aplicar esta ley, o sea, el impulso mecánico. ¿El impulso cuál ha sido? El impulso es fuerza por incremento de tiempo. ¿Vale? ¿Cuánto vale este impulso? Ejercido una fuerza de 7 newton durante 0,5 segundos, 3,5 newton por segundo. Este es el impulso mecánico. Pues este tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Cuánto es la variación de la cantidad de movimiento? Incremento de P será cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento final? Teniendo en cuenta hacia dónde va a salir la pelota tal y como yo la he dibujado. ¿Hacia dónde va a salir despedida? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Es decir, será masa de la pelota por velocidad final. ¿Y cuál es la cantidad de movimiento inicial? Masa de la pelota por la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es hacia la izquierda. Luego negativa. Menos masa de la pelota por velocidad inicial. Es decir, si esto es 0,05 velocidad final menos 0,05 por 26,7. No sería al sustituir más porque menos por menos. Bueno, menos. ¿Cómo menos por menos? Porque... Ah, bueno, vale, sí.
Vale. Ya sí, ya le he quitado el sombrero, entonces menos por menos es más. Y ojo, 96 kilómetros por hora, lo tengo que pasar a metros por segundo. Vale, lo tengo que pasar a metros por segundo. Es 26,7. ¿Por qué es 0,05? Porque es la masa en kilogramos, 50 gramos. Ah, vale. Esto es 26,7 metros por segundo. Esto es 0,05 kilogramos. Bueno, pues se trata de igualar esto con esto y despejar la velocidad final. ¿Vale? A ver lo que os sale. Bueno, espérate. 0,05 por 26,7. 0,05 por 26,7 igual esto. Y esto es 3,5 menos esto. 3,5 menos esto sale tal. Y esto dividido por 0,05. Vale, me sale una velocidad final de 43,3 metros por segundo. Menudo tan ganado que le he metido. 43,3 metros por segundo. Me sale un tan ganado bestial. 3,6. 155 kilómetros por hora. A lo mejor, ya te digo, me inventa los datos sobre la marcha. A lo mejor es que... Silencio, por favor. A lo mejor es que 0,5 segundos de contacto con la raqueta es mucho. Medio segundo. Vale, pero bueno. Si lo importante es ver más o menos cómo funciona esto. ¿Veis lo que he hecho? Dime. Lo mismo que el Nadal, el que la recibe. Me ha salido un tacanazo. Bueno, lo único que he hecho ha sido igualar 3,5 a esto y despejar la velocidad final. He hecho ese cálculo y me sale 40 y tantos metros por segundo. O sea, le pega un sopapo, pero bien pegado, ¿no? ¡Qué madre mía, por Dios! Vaya cacharrazo que le he metido. 155 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea, una cosa exagerada. Bueno, esto es el principio de conservación del momento cinético. Esto explica en el programa ese, si lo veis alguno, lo de ciencia para aficionados se llama. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay uno de estos, un patinador que se tira por una barandilla apoyando, cuando llega a una parte plana, sale despedido hacia arriba? Porque se conserva el momento. Y entonces sale despedido. Bueno. Dejamos de grabar.